gracias a todo nuestro equipo de prensa directamente desde la provincia de Holguín, específicamente Jibara, por adentrarnos en este tema del cual hablamos en los próximos minutos en tiempo real. Y justamente contamos en nuestra revista con la presencia de Julio Ángel Larramendi Joa, uno de los autores de esta valiosísima investigación Cuba Indígena Hoy, sus rostros ADN. Es un placer que nos acompañen esta tarde. ¿Cómo está? Bueno, el placer es todo mío y te agradezco, Fidel, la invitación en un día especial como hoy, el Día de los Pueblos Originarios. Así es. Es un solo día al año, pero algo es algo. Claro que sí. Además, para eso estamos aquí en esta tarde, para conocer un poquito más de esos orígenes también de nuestro país, y además contar con su presencia en esta tarde también nos prestigia en esta jornada. Y de hecho ya veíamos justamente en el reporte desde Jibara este interesante texto del cual también vamos a hablar en los próximos minutos. Me gustaría sobre todo conocer de qué forma contribuyó usted al desarrollo de esta importante investigación que hoy tenemos este resultado. Yo me alegro que nos haya antecedido Hartman hablando desde Jibara. ¿Cómo no? Exactamente. Sobre el tema, porque fue él quien me introdujo en este tema de los descendientes de aborígenes. Hace exactamente 25 años, de su mano y con la autorización del general Pancho, pudimos visitar por primera vez la ranchería. La ranchería, que es el sitio donde se concentra la familia de Panchito. Para mi enorme sorpresa, me encontré allí con personas que hombres medían 1,60, las mujeres 1,35, de tez cobriza, de pelo negro, sin canas, con una amabilidad, con una generosidad, con una bondad, con el amor a la tierra que es común al campesino cubano. Mira, están pasando lo vemos en estas imágenes, etcétera. Y desde ese momento quedé prendado. Hay un antecedente en esta historia, y es que mi bisabuela, Carmen Montoya, era una india del Caney, que se casó con mi bisabuelo, que era vasco. Y de ahí salimos nosotros, medio tiznaditos como tú ves. De aquella primera visita salió una exposición que se hizo primero aquí en La Habana, en la Casa Humboldt, en el año 2002, y después en Baracoa se hizo otra exposición en la Biblioteca Nacional, y ese fue el inicio de mi participación en este tema. Tema que además me apasionó mucho, no solamente por la importancia, sino por la visita a otros pueblos originarios de América Latina. Y yo decía, ¿cómo es posible conocer y que se reconozcan estos pueblos originarios, los mayas, los aztecas, los incas, y nosotros negamos la presencia de estos descendientes? Ese fue el origen de todo esto. Debo decirte que el libro, lo que premia la academia, y eso es importante, quiero empezar por ahí, no es el libro. Es la investigación que está reflejada en el libro, y el libro, que está aquí, es el portador de esa investigación. Es a la investigación a lo que la Academia de Ciencia premió. Entonces, ¿qué hicimos? Hace ya algunos años... sí, vamos a mostrar el libro, sí, exactamente, para que los televidentes precisamente vean este valiosísimo texto. Bueno, pues yo te sigo contando. Hace ya unos 5 años, Héctor Garrido, ese fotógrafo cubano que además está casado con Laurita de la UZ, visitó Baracoa. Él en aquel momento no conocía de la presencia de estos descendientes aborígenes. Fue Hartman quien lo introdujo, quien lo llevó, quien le habló y lo convenció de organizar un proyecto para realizar la investigación y el libro. Inmediatamente nos unimos, bueno, primero la doctora Marcheco, la directora del Instituto de Genética Médica de Cuba. Un eslabón fundamental. No, ya te diré que ella es el pollo de este arroz con pollo. Así mismo es. Su esposo, Enrique Gómez, un sociólogo que llevó las investigaciones, las entrevistas para saber qué recordaban estas personas de sus antepasados, qué tradiciones conservaban y qué se podía hacer por ellos después, que me gustaría terminar esta entrevista con eso. ¿Qué podemos hacer hoy por ellos? Y la pieza principal fue Alejandro Hartman. Hartman lleva más de 30 años, Hartman y yo nos conocemos hace más de 40, como yo le decía, hace 40 libras, y cuando yo no tenía canas. Fue mi primer viaje a Baracoa, él me habló de estas personas, y yo decía, Hartman, no puede ser, si todos dicen, en la escuela a ti y a mí nos enseñaron
que los habían aniquilado por completo. Pues sí, había descendientes, pero inclusive allí mismo en Baracoa había personas que habían migrado de Caridad de los Indios, de la ranchería, y vivían en Baracoa. Y yo los vi y los fotografié. A partir de esa solicitud de Harman a Garrido, se organizó este proyecto, que como te digo es multilateral porque une por primera vez la ciencia y el arte. Hay fotografía, hay investigación de ADN, que fue lo que realmente marcó la diferencia con trabajos anteriores. Con la autorización por escrito de las personas que fueron señaladas por su fenotipo, se le tomó muestras de saliva. Estas muestras de saliva fueron enviadas a 2 laboratorios europeos sin identificación y los resultados fueron impactantes. Solamente te adelantaré que Panchito, el cacique de la montaña, presenta casi un 40% de sangre de descendientes de indios americanos. Asombroso. Asombroso realmente. Es un mentiz a todo lo que se decía de que no había descendencia en Cuba. Estamos hablando de varios miles de personas que son descendientes de aborígenes en nuestro país. Y este libro es sin duda, primero, un reconocimiento a esas personas que han sobrevivido, primero, en la época colonial, segundo, el silencio a que fueron sometidos durante tantos años, incluyendo en la etapa más cercana. En segundo lugar, a los investigadores como Rivero de la Calle y Núñez Jiménez, que durante años, mientras estuvieron vivos, sostuvieron que estas personas sí eran descendientes de aborígenes. Ahora, hay algo importante también que me gustaría que usted compartiera con nuestra teleaudiencia. Las fotografías es un arte que evidentemente ha puesto a disposición de este tema. Lo hemos disfrutado en esta entrevista, como el proceso sobre todo de selección de estas fotografías en sí, cómo convencer a las personas para que se dejaran retratar. ¿Qué nos puede comentar de esta experiencia? Primero, estas personas son cubanos. Cubanos que como buenos cubanos saben el valor de una buena fotografía. La relación que existía por casi 25 años con ellos abrió el camino para que tanto Héctor Garrido como yo tomáramos sus fotos. Fotos que se tomaron en más de 30 comunidades, porque eso también hay que decirlo. La investigación no se circunscribió a 1 o 2 comunidades. Harman indicó cuáles eran las comunidades repartidas por varias provincias orientales. Te estoy hablando de Holguín, de Santiago de Cuba, sí, de Guantánamo y muchas localidades, más de 30. Fotografiarlo fue fácil. Son gente muy sencilla, muy humilde, que viven de la tierra fundamentalmente, de sus cultivos, de lo que tienen allí, etc. Lo difícil fue después seleccionar las fotos. ¿Qué fotografías ilustran mejor? Por ejemplo, no solamente sus rostros, que aparecen en la parte final donde está el resultado del ADN y la fotografía a quien corresponde ese ADN, sino las fotografías de aquellas actividades que todavía hoy ellos conservan. Y quiero aclararte algo, no se puede hablar de cultura. Desde el momento en que ellos perdieron su lenguaje, no puede haber cultura. Lo que hay es una herencia de tradiciones, de cultos, de inclusive actividades religiosas, del amor a la tierra, de gestiones que hacen, por ejemplo, para bendecir los 4 puntos cardinales, una nueva construcción, cuando techan con pencas de palma real un nuevo bohío, etc. Eso fue lo que nosotros hicimos, documentar todo aquello. Por ejemplo, a alguien le puede extrañar que todavía hoy hay alguien que hile algodón para sacar hilo, como hacían aquellos aborígenes. Una cosa interesante, en Cuba hubo mucho algodón hasta los años 60. Y estas personas, hay una mujer, una descendiente de aborígenes, que todavía hoy hila con un péndulo que le construyeron para hacer hilo y coser sus ropas. ¿Cuántas historias? Muchas. Y que todavía quedan tantas por contar, y es una pena que el tiempo sea tan poco, pero la invitación la seguimos haciendo para que en otra oportunidad nos acompañe.
y seguir descubriendo a esa parte de la historia que por supuesto nos pertenece. ¿Qué más podemos hacer brevemente? ¿Qué nos puede comentar? Mucho. Primero, arreglar los textos de historia por donde estudian nuestros hijos, nuestros nietos, por donde tú estudiaste, por donde yo estudié y por donde mi padre estudió. Donde todavía se dice que los descendientes de aborígenes fueron aniquilados por completo por los españoles. Eso no es cierto y eso hay que aclararlo. Estas personas están ahí, están vivas, tienen sus rostros, tienen sus vidas y es un orgullo para Cuba que todavía hoy tengamos esa pequeña raíz viva. Exacto. Que hay que alimentar, que hay que darle agua, que hay que cuidar. Agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta tarde y ha sido un honor haber contado con su presencia y saludamos también a los autores principales de Cuba Indígena Hoy, sus rostros y ADN. Ellos son la investigadora Beatriz Marcheco Teruel, profesora titular justamente del Centro Nacional de Genética Médica y de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y también el historiador, antropólogo y director de la Oficina del Conservador de Baracoa e historiador también de la ciudad, Alejandro Hartman Matos. Por supuesto, el saludo también para los demás autores involucrados, incluyendo nuestro invitado, el doctor en ciencias, Julio Ángel Larramendi Joa. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y también a usted por ser testigo de estas historias que hoy hemos contado aquí en tiempo real. Que se repita la visita. Cómo no, y espero que sea antes del año que viene. Así será. Lo prometemos en el canal cubano de noticias. Siga junto a nosotros.